Bueno, yo quiero compartir con ustedes acerca del Espíritu Santo. Y meditando en la palabra del Señor, algunas cosas muy importantes, muy necesarias, vitales para nuestra vida como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios mismo presente en la tierra. Y el deseo de Dios es vivir dentro de cada uno de nosotros. Que nosotros seamos esos portadores de la gloria y de la presencia de Dios en nosotros. Y cuando Él vive en nosotros, tenemos que entender algo bien importante, que es muy necesario que Él viva en nosotros, porque la presencia del Espíritu de Dios en nosotros afecta todo nuestro ser. Y el Espíritu de Dios va a actuar, trabajar, obrar en nuestro interior si lo invitamos a hacerlo y le damos el permiso, autoridad. Y sabemos que cuando hemos venido a Cristo, cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo en fe, el Espíritu de Dios mora, habita en nosotros. Como dice la Escritura, ahora somos el templo del Espíritu de Dios. Y ahí en el libro de Efesios capítulo 5 verso 18 dice la palabra: no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre la embriaguez con vino, y esta embriaguez con vino lo que produce es una alegría temporal. Y el contraste con estar llenos del Espíritu o ser llenos del Espíritu es lo que produce un gozo duradero. La embriaguez con vino se relaciona a la antigua manera de vivir y a los deseos egoístas que teníamos antes de conocer a Cristo. Y yo creo que todos entendemos o nos damos cuenta de la diferencia que ha sido en nuestras vidas antes de Cristo y después de Cristo. Entonces marca o traza, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el hecho de ser una nueva criatura, una nueva vida, un nuevo comienzo, una vida transformada. ¿Y quién es el que hace esto? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, todos, ¿verdad? Vivimos, cuando vivíamos en Cristo, una vida donde buscábamos la alegría, vivir esta vida de alguna manera donde nos sintiéramos alegres, pero sabíamos que esa alegría era pasajera. ¿No es verdad? Se acababa. Tú podías ir a una fiesta, podías ir a un baile, podrías embriagarte, podrías hacer muchas cosas, pero al amanecer tú sentías el mismo vacío, se acababan las cosas y volvías a la realidad y te dabas cuenta, ¿verdad? Pues cuántos problemas, cuántas situaciones, y sigo, ¿verdad? Con una tristeza y no tengo paz, consuelo, etcétera, etcétera. Y eso lo experimentábamos cuando no teníamos a Jesús en nuestras vidas. Por eso en el momento en que Cristo viene a nosotros, algo comienza a suceder en nuestro interior. Por eso vemos aquí la palabra que el Espíritu de Dios afecta todo nuestro ser y transforma nuestra vida, nuestra forma de pensar, lo que hay en nuestro corazón, la manera de hablar, lo que sentimos, cómo vivimos. Y es el Espíritu de Dios en nosotros. Estar llenos del Espíritu es un gozo mejor, es un gozo más alto, es un gozo perdurable para curar cualquier tristeza, monotonía o tensión en la vida, ¿verdad? Porque todos pasamos por momentos difíciles, por tensiones, por el estrés famoso, ¿verdad? Que ahora nos dicen, ay, el estrés, todo es el estrés, y por el estrés estás enfermo, por el estrés tienes esto, por el estrés. Vivimos una vida así, con mucha tensión. Por eso es necesario someternos cada día a la dirección del Espíritu Santo
y sumergirnos en su presencia, sumergirnos en su poder. Tenemos que entregarle, hermanos, conscientemente el control. El control. Dejar que Él venga a saturarnos, porque a veces, ¿verdad? Nuestra mente está llena de cosas, está llena de preocupaciones. ¿Y cómo voy a resolver esto? ¿Y cómo va a hacer lo otro? Y a veces andamos en nuestras propias fuerzas. Vivimos a veces en nuestra propia fuerza. A veces decimos, el Señor, es difícil hacer esto, es difícil a veces lo que me estás pidiendo en tu palabra. Y tenemos que entender que no es en nuestras propias fuerzas como podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Él nos enseña. Y para andar en obediencia y andar en el camino del Señor, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Todos los días, en todo momento. Tenemos que permitirle que el Espíritu Santo obre en cada circunstancia. Es depender totalmente de Él, estar en comunión con Él, estar en esa entrega y escuchar su voz y permitir que el Espíritu Santo esté ministrando y llenando nuestras vidas cada momento. Por eso, ahí en el libro de Mateo capítulo 3 verso 11 dijo el Señor Jesús, yo los bautizaré, dice, y es más, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él quiere que seamos bautizados por el Espíritu Santo y por fuego. Es un bautismo constante. Es una manifestación diaria de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que sea ese fuego, el fuego del Espíritu de Dios que viene y consume todo lo malo. El fuego del Espíritu Santo que viene a quitar todo lo que nos estorba. El fuego de la presencia del Espíritu Santo que hace huir a nuestros enemigos. Es la presencia del Espíritu Santo llenándonos en todo momento. En todo momento, pero es algo que tenemos que anhelar, es algo que tenemos que pedir, es algo que, hermanos, tenemos que darle el permiso, es algo que tenemos nosotros que involucrarlo y decirle, quiero que estés en mi vida y seas parte de mi vida. No quiero andar caminando solo, no quiero hacer las cosas a mi manera. No quiero yo tomar mis propias decisiones, necesito de la guía y de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo, Él desea habitar en nosotros y Él desea darnos poder. Y Él también desea capacitarnos a cada uno de nosotros para un ministerio sobrenatural. Por eso la presencia del cuerpo de Cristo en la tierra, o sea, cada uno de nosotros como hijos de Dios somos embajadores en el nombre de Jesucristo, porque representamos el reino del Señor, representamos el reino de Dios. Y entonces el Espíritu Santo quiere capacitarnos de una manera, con un ministerio sobrenatural, donde se manifiesten las señales, los milagros, todas las maravillas de Dios a través de su pueblo, a través de sus hijos, con la llenura del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es una persona con la que puedes relacionarte, con la que puedes comunicarte, como tu amigo cercano, con el que puedes platicar, porque Él sabe perfectamente lo que piensas, lo que sientes, lo que te pasa, con las luchas que tú tienes. Él puede ser tu amigo con el que puedes hablar. Y Él te puede entender y te puede dar el mejor consejo. Tu amigo cercano. El Espíritu Santo es consejero. El Espíritu Santo es consolador. El Espíritu Santo es guía. El Espíritu Santo es maestro. El Espíritu Santo es revelador del glorioso Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo nos enseña, dice, todas las cosas. Y ahorita se los voy a ir explicando una a una. Pero yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Conoces personalmente al Espíritu Santo? Es muy importante conocerlo. ¿Lo has sentido? ¿Has experimentado su presencia, el bautismo del Espíritu Santo? Otra pregunta. ¿Tienes poder en tu vida
para vencer las cosas que le desagradan a Dios? Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos luchas, nuestras propias luchas. Pero la pregunta es, ¿tienes poder para vencer? ¿Para vencer las cosas que le desagradan a Dios? ¿O te sientes esclavo y no puedes liberarte? ¿Sientes que hay cosas dentro de ti que todavía te esclavizan? ¿Sientes que tal vez las cosas de tu pasado todavía las recuerdas, regresan a ti, te quieren otra vez oprimir y sientes que no puedes ser libre porque hay algo que te tiene atado? Y dices, no puedo liberarme de esto. ¿Puedes oír la voz del Señor? Porque es muy importante, hermanos, en nuestro caminar con Cristo, escuchar la voz de Dios. ¿Puedes tú oír su voz? ¿Puedes decir, es Dios que me está hablando? ¿Es el Espíritu Santo que me habla? ¿O es mi propia voz? ¿O es la voz de allá afuera del mundo, de la gente? ¿O es la voz del diablo? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Ves resultados importantes en tu vida de oración? Porque la oración es el arma espiritual que Dios nos ha dado, importantísima, que todo cristiano debe tener. Aprender a orar, aprender a hablar con Dios, aprender a escuchar la voz de Dios. Y ves resultados, tú dices, cada vez que oro, algo comienza a suceder. ¿Por qué? Porque no es por ti, es la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando a través de la oración. Y es necesario entender, tienes que ver resultados. Vemos resultados. Caminas con las demostraciones evidentes del poder del Espíritu Santo en tu vida. Vas caminando cada día en tu vida y empiezas a ver demostraciones del poder del Espíritu. Oye, está comenzando a suceder esto. Le pedí al Señor y Él abrió una puerta. Y de repente estoy orando por alguien y el Señor lo sana. Y estoy comenzando a ver demostraciones de la evidencia del poder del Espíritu Santo. Esto es necesario. Porque nuestra vida en Cristo no puede ser una vida monótona, hermanos. Nuestra vida en Cristo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es una vida de fruto, es una vida de libertad, es una vida donde vemos cosas suceder a nuestro alrededor. No puede haber una vida de un cristiano monótona. Porque siempre, todos los días, el Señor Jesús tiene cosas nuevas para nuestras vidas, cosas maravillosas. Entonces tiene que ser una experiencia diaria, como estamos viendo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y está hablando de algo continuo, algo constante, algo de todos los días. Necesitamos de la presencia del Espíritu de Dios. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Eres portador de la presencia de Dios y la gloria de Dios brilla en ti? Porque es muy importante que la presencia de Cristo, la gloria del Señor en nosotros, la presencia del poder del Espíritu Santo se pueda sentir. La gente que está a nuestro alrededor tiene que percibirlo. La gente que está al lado nuestro tiene que darse cuenta. Tu familia, comenzando con los de tu casa, tus vecinos, tus amigos, la gente que está a tu alrededor, en cualquier parte, tienen que ver la gloria del Señor a través de nuestra vida. ¿Qué pasaba con Moisés, por ejemplo, cuando él subía al monte a orar y cuando bajaba y el pueblo lo estaba esperando? ¿Qué pasaba con Moisés? Dice que su rostro brillaba, ¿no? ¿Cierto? Su rostro resplandecía porque estaba en la presencia del Señor.
Y así tenemos que estar siempre en la presencia del Señor, porque tenemos que manifestar, porque somos portadores de la gloria de nuestro Señor, y para que el mundo vea la diferencia que hay entre el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo, porque somos portadores de la presencia del Espíritu de Dios, transformados por el poder del Espíritu de Dios. Ya no pensamos lo mismo que antes, ya no, nuestras palabras han cambiado, nuestra forma de ser y comportarnos cambia, nuestra vida cambia. Y para eso nos ha escogido el Señor, para que seamos portadores de su gloria y para que con nuestra propia vida podamos darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él es la gloria. Y el Espíritu Santo no solo desea habitar en nosotros, también quiere darnos poder. El poder. ¿Por qué habla el Señor de poder? Porque necesitamos poder, hermanos. Poder para vivir, ¿no? Una vida en Cristo, de acuerdo a su palabra. Poder para vencer los obstáculos, vencer las tentaciones, vencer, ¿verdad?, nuestros enemigos, vencer la opresión del diablo. Necesitamos poder del Espíritu para ser transformados. Ahora, lo que voy a compartir con ustedes nos van a ayudar a comprender la tarea que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, miren, primeramente Juan 14:16, ahí habla que el Espíritu Santo nos ayuda, es consolador. Está hablando aquí. Dijo Jesús en la palabra, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice aquí otro consolador. ¿Qué significa, hermanos, otro consolador? Significa uno como yo, así dijo el Señor Jesús. Les daré otro consolador, o sea, uno como yo. Jesús les presentó a sus discípulos otro como Él mismo, que tiene la misma capacidad, que tiene la misma compasión y el mismo poder para vencer el mundo. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es ayudarnos, consolarnos, calmarnos en las tormentas de la vida. Cuando tú tengas tormentas, cuando tengas problemas, situaciones difíciles, el consolador está contigo para ayudarte, para consolarte, para traer calma en la tormenta. ¿Qué otra tarea hace el Espíritu Santo? Juan 14:26 dice la palabra, Él es guía, Él es un consejero. Guía, nos da dirección. Sí. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y está hablando aquí como consejero que el Espíritu Santo plantará la verdad de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque dice que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Es eficaz, es viva. Tú comienzas a leer la palabra, ¿no? Y sientes vida dentro de ti, que comienza a penetrar en lo más íntimo de tu ser, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando te expones a la palabra del Señor, comienza y penetra esa palabra profundamente, y el Espíritu Santo planta esta verdad de la palabra de Dios en tu mente, te convence de la voluntad de Dios y te recuerda todas las cosas. Nos recuerda la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no nos apartemos de ella. Por eso está el Espíritu Santo ahí con nosotros, como guía, como consejero, para que recordemos todo el tiempo la palabra y no nos apartemos de ella. El Espíritu Santo también dice la palabra en Juan 16:13. Él predice, Él revela.
porque dice que cuando venga el Espíritu de verdad, bueno, podríamos profundizar muchísimo en esto, ¿verdad? Porque hay espíritus de mentira, ¿verdad? Hay espíritus de mentira en esta tierra, en este mundo. Por eso la importancia de aprender a escuchar claramente la voz de Dios y discernir claramente qué voz estás escuchando, porque hay espíritus de mentira, hay espíritus de engaño, hay falsos maestros que andan enseñando doctrinas falsas, espíritus de mentira. Pero aquí nos está diciendo la palabra, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso está haciendo el Espíritu Santo también, hermanos. La verdad, el Espíritu de verdad, la verdad que el Espíritu Santo nos está guiando es la verdad acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque ahorita en este mundo estamos escuchando mentiras acerca de Cristo, falsos cristos, mentiras del diablo engañando a la gente acerca de Cristo. Porque Satanás no quiere que creamos en Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Y es el Espíritu de verdad que nos enseña todas las cosas acerca de Cristo y nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Podemos preguntarle al Espíritu Santo: a ver, Espíritu Santo, necesito que me hables, necesito que me enseñes, necesito que me reveles esta situación, esto que voy a escoger, esto que voy a decidir, esto que voy a hacer, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo: no los puedo dejar solos, no los voy a dejar solos. Yo les voy a dar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque no podemos estar solos. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu. Amén. Y Él está dispuesto a hacer que nosotros los creyentes podamos comprender las Escrituras y aplicarlas en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y nos dieron una Biblia, no sé si a ti te pasó, pero yo no sabía qué hacer con la Biblia, porque ¿por dónde comienzo a leerla? Si empezaba con Génesis, llegaba un momento en que a veces dices: ¿de qué está hablando? No entiendo. Pero comienzas a leerla y entonces dice, ¿verdad? Pídele al Espíritu Santo que te revele, pide al Espíritu Santo que te enseñe, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Si no tienes esa sabiduría, si no tienes entendimiento, dice, pídele al Espíritu Santo y Él te va a ayudar a entenderla. Amén. Dios la escribió para que la entendiéramos. Amén. Y el Espíritu Santo nos ayuda para poder comprender la Escritura y poder aplicarla a nuestras vidas. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Da poder. Está hablando de una fuente de poder. Ahí en Hechos 1:8, donde está hablando de la promesa que iban a recibir el poder cuando haya, dice, venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces el poder del Espíritu Santo involucra valor. Valor. Valor para enfrentarnos a una oposición por el Evangelio. Él nos da el valor para poder predicar la palabra. No importa, aquí dice, menciona la Escritura, empezando en tu casa, con tus vecinos, con tu familia, con tus amigos y hasta lo último de la tierra. Tú no sabes hasta dónde el Señor te quiere llevar. Pero Él dice que necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener el valor de predicar la palabra, de enseñar la palabra. Entonces, cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos con el poder de su Espíritu Santo para alcanzar a otros para Cristo. Somos nosotros, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, los responsables de ir y predicar el Evangelio. Somos los responsables de ir y hacer discípulos. Y Él nos ha dado de su Espíritu Santo para tener el valor
el poder para tener valor, para enfrentar. Yo creo que muchos aquí enfrentamos dentro de nuestra propia casa el rechazo por habernos convertido al Señor. Pero el Señor nos da el poder, el valor, para poder seguir adelante, aún en medio de oposición, aún en medio del rechazo. Y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Este poder también involucra una entrega. Me voy a entregar a ti. Voy a dejarlo todo por Cristo. Gente ha tenido, a veces han perdido hasta herencias. Hay personas que han perdido hasta su familia. Hay personas que han perdido su propia vida. Cuando se entregan a Cristo, están dispuestos a entregarlo todo. Están dispuestos a dejarlo todo por Cristo, para seguir a Cristo. Y por eso Él te da el poder para tomar esa decisión. Te da la confianza, te da el conocimiento, te da la habilidad y nos da la autoridad. El poder de Cristo que está en nosotros es autoridad. Es la autoridad que Jesucristo nos ha dado en su nombre, dice la palabra, para echar fuera demonios. Amén. Para hollar, pisotear serpientes y escorpiones. Es el poder del Espíritu. Es la autoridad de Cristo en nosotros, por el nombre de Jesucristo, no en nuestro nombre. Porque en nuestro nombre no podemos hacer absolutamente nada. Es en el nombre de Jesús. Cuando tienes una batalla, cuando tienes una guerra espiritual en tu vida, en tu casa, donde estés, en tu trabajo, Cristo Jesús te ha dado la autoridad en su nombre para echar fuera toda obra del enemigo. Ese es el poder del Espíritu de Dios, hermanos. El poder del Espíritu de Dios. El poder de su Espíritu, hermanos, en nosotros. Por eso el diablo no quiere que lo sepas, porque el diablo nos quiere tener sentados. El diablo nos quiere tener así tranquilos. El diablo nos quiere tener en la pereza. El diablo nos quiere tener sin hacer nada, porque el diablo sabe que Jesucristo nos ha dado el poder, su poder para predicar, para hablar, para testificar de Cristo, para alcanzar a otros para Cristo. No te puedes quedar sentado, no te puedes quedar callado, porque tú tienes la misma presencia de Dios dentro de ti, dentro de ti. Y esto es algo valioso, importante, entender lo que tenemos en Cristo Jesús. El poder del Espíritu. Otra tarea del Espíritu Santo es que nos defiende. Él es nuestro abogado. En Romanos 8, 26, 27 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Wow. Todos tenemos debilidades, ¿verdad? ¿O nada más yo? ¿Todos tenemos debilidades? Pues dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces no sabemos cómo orar. ¿No te ha pasado? A veces no sabemos cómo orar. Y dice la palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué será mejor, Señor? Pues no lo sé. Pero aquí dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está hablando aquí. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo nos defiende. El Espíritu Santo es nuestro abogado. Esto quiere decir que el Espíritu Santo ora contigo y ora por ti. Eso está diciendo. ¿Sabes qué? Le tenemos que decir, Espíritu Santo, ¿sabes qué? No sé cómo orar. De verdad, no sé cómo. Pero yo te pido que tú me ayudes a orar. Y el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros, dice, con gemidos indecibles.
desde aquí adentro, una intercesión, un clamor en nuevas lenguas. El Espíritu Santo sabe perfectamente cómo debemos de orar y Él comienza a interceder porque Él es nuestro abogado y Él nos defiende. Amén. Porque dice la palabra que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Conforme a la voluntad de Dios, hermanos, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Amén. En medio de la batalla, en medio de la enfermedad, en medio de una decepción, en medio de cualquier frustración, en medio de una pérdida, el Espíritu Santo dice, está intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Él sabe perfectamente cómo debemos de orar y qué orar. Por eso está diciendo aquí la palabra. Dios, el Espíritu Santo, ora contigo y ora por ti. Contigo y por ti. Sabe qué es lo mejor para ti. Sabe cuál es la voluntad de Dios para ti. Por eso la importancia, hermanos, de conocer al Espíritu Santo y dejarnos llenar por el Espíritu Santo y depender del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Y por último, otra tarea, nos capacita, nos da dones. Como les decía ahora, ¿verdad? Nos capacita para un ministerio sobrenatural. ¿Para qué están los dones? Si tú lees 1 Corintios 12, el capítulo ahí habla perfectamente y claramente acerca de los dones del Espíritu Santo. Y ahí menciona, ¿verdad?, la Escritura que todas las cosas que hace el Espíritu Santo, las hace el mismo Espíritu, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es lo que está repartiendo a cada uno? Los dones. ¿Y para qué son los dones? Los dones del Espíritu Santo nos lo da el Espíritu de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Está hablando que nos necesitamos el uno al otro. Yo necesito de tus dones, tú necesitas de mis dones, pero todos necesitamos de los dones que han sido repartidos en cada uno de nosotros para edificar, para levantar el cuerpo de Cristo, porque es la ayuda que Dios nos da al edificar unos a otros a través de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para unirnos, porque el propósito es unir el cuerpo de Cristo, amén. No podemos estar separados, amén. Es como el cuerpo. Yo no, para dar una ilustración, ¿verdad? Pues no estás en tu casa partido en pedazos y luego de repente empiezas a unir un brazo con tu mano y luego una pierna y luego le pones la cabeza. Pues no podemos estar separados porque ya no sería un cuerpo, solamente serían piezas o partes de un cuerpo. ¿Y qué estoy diciendo? Que no podemos estar separados. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios está hablando aquí de unidad. 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 El Señor quiere que estemos unidos unos a otros. No, porque nos necesitamos. Yo necesito lo que tú tienes, tú necesitas lo que yo tengo, y necesitamos de unos y de otros, porque el Señor lo puso en cada uno de nosotros, lo repartió como Él quiso, para unirnos y para glorificar el nombre del Señor y para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Y ahí menciona una lista: el don de la enseñanza, el don de la profecía, el don de sanidades, el don de milagros, el don de conocimiento, etcétera. Todos esos dones se repartieron. Dios, el Espíritu Santo los repartió como quiso. Pero lo que yo no tengo, tú lo tienes y yo lo necesito. Así quiere que funcionemos. El Señor Jesús quiere que funcionemos en unidad,
Por eso menciona en la Escritura, ¿verdad? Él no quiere que estemos separados. Dice, o a veces habla la Escritura, aquel que se apartó, aquel que se alejó del cuerpo de Cristo, vamos a traerlo nuevamente, ¿verdad? Luego dice la Escritura, ¿sabes qué? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sino ser uno, estar en unidad. Somos una familia, somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. En el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, esta es palabra, dice, de Jehová a Zorobabel, cuando le dice, no es con ejército, no es con fuerza, no. Porque las personas piensan, o a veces pensamos todos, que para sobrevivir en este mundo tenemos que ser personas fuertes, personas rudas, para enfrentar este mundo. Bueno, aquí nos dice el Señor, ¿sabes qué? No es ni con el ejército, no es ni con tus propias fuerzas para enfrentar este mundo. Nos está diciendo Dios, es con mi espíritu. ¿Con qué? Con mi espíritu. Por eso Dios dice que es solo con su espíritu, el espíritu de Dios, que se logran cosas de valor duradero. Es con el Espíritu Santo que podemos enfrentar este mundo que estamos viviendo tan terrible. Cosas que están pasando espantosas. Desde los niños, los adolescentes, la educación, la economía, todo lo que está en este mundo alrededor que se están colapsando. Hermanos, no podemos enfrentar estas cosas en nuestras propias fuerzas. La guerra espiritual que tenemos todo el tiempo, una batalla constante, parece que se hace cada vez más fuerte, la maldad se multiplica más y más. Y dice la palabra de Dios, no es con tu fuerza, no es con tu fuerza, es con mi espíritu, es con mi espíritu, es con su espíritu. Entonces, quiero pedir a los músicos, si me ayudan, por favor. Al vivir para Dios, hermanos, debemos proponernos no confiar en nuestras propias fuerzas. No confíes en tus propias fuerzas. No puedes, no podemos. No confíes en tus propias capacidades. Confía en Dios. Depende de Dios. Vive con el poder del Espíritu de Dios. Vive con la presencia del Espíritu Santo de Dios todos los días. Porque somos tan débiles, porque somos tan frágiles, porque somos carnales, porque hay una naturaleza de pecado dentro de nosotros que constantemente, dice la palabra, hay una guerra en nuestro interior con la carne y el espíritu. ¿Cómo vamos a vivir en nuestras propias fuerzas? No podemos. Fallamos, somos imperfectos, cometemos errores. ¿Cómo, Señor? Aquí está la respuesta. Y es depender del Espíritu de Dios y vivir llenos del Espíritu de Dios. No tienes que buscar las cosas de este mundo para sentirte feliz. No tienes que buscar las cosas de este mundo para ver si vienen a llenar tu vida, porque son pasajeras. Pero cuando experimentas la presencia del Espíritu Santo, puedes entender y decir: Señor, no estoy solo, no estoy sola. Y comienzas a darle gracias a Él y le dices: gracias, gracias Espíritu de Dios. Gracias, Cristo, por no dejarme sola en este camino. Gracias, Cristo, por darme tu Espíritu que me guía, que me consuela, que me da fuerza, que me da valor, que está conmigo, me defiende y me enseñas todas las cosas.
Por eso, hermanos, no podemos vivir sin la presencia del Espíritu Santo. No podemos, no podemos, no podemos. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas. ¿Necesitas consuelo esta mañana? ¿Necesitas dirección? ¿No sabes qué hacer tal vez por alguna situación? ¿Habrá algo que no entiendas todavía en las Escrituras y necesitas que te lo revele el Espíritu Santo? Necesitas poder para vivir, porque estás en medio de los lobos, ¿verdad?, que andan alrededor buscando cómo devorarte, cómo destruir tu vida. Pero no estás solo. Está la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, que te ayuda a vencer, que te defiende. ¿Quieres vivir una vida donde se manifiestan los dones, los milagros, las señales? Aquí está la palabra, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en ti, en mí, para ayudarte, para guiarte, para revelarte, para darte poder, para defenderte, para capacitarte. Aquí está el Espíritu de Dios.